Un estilo de navaja que me gusta bastante son las navajas de llavero. Pueden ser, digamos, más o menos útiles, ahí cada cual que decida. Sin embargo, como concepto, el tema este de las navajas de llavero me gusta bastante. Y dentro de esa categoría, aquí tenemos esta pequeña Dragennader. No conozco la marca, pero sí que supongo que será la típica marca china o asiática que se ha estado metiendo en el mercado a lo largo de los últimos años. Esta es una navaja que compré hace poco, bastante graciosa, y la razón de compra principal, además de la de que me gustan esta clase de navajas de llavero, es que la vendían como si el material de las cachas fuese plástico. Y es plástico, claro que es plástico, pero lo venden como plástico. Esto me gustó bastante principalmente por estas cuestiones, digamos, de que, no sé, otros fabricantes te venden un plástico quizá mejor, pero ya no lo venden como plástico, sino como fibra reforzada de no sé qué, no sé cuántos. Y verdaderamente lo coges, lo tocas y dices, bueno, eso es plástico. Y sí, lo es, de la misma forma que este es plástico, pero este te lo venden como si fuese plástico. Si acaso quizá plástico bueno, habría de decir, pero plástico. Y bueno, además del tema de las cachas de plástico, otras características de esta navaja son la hoja de unos 5 centímetros de grosor de acero 3CR13, que sería un acero equivalente al acero 420. Y esto no sé si se podrá ver, pero tiene rodamientos en vez de arandelas. Esto es bastante curioso para una navaja de este tamaño. El tema de los rodamientos, al menos hasta hace unos años, era una cuestión así bastante premium. Pues esta pequeña navaja con cachas de plástico tiene rodamientos. El tema de los rodamientos es importante no únicamente por, digamos, las cuestiones de suavidad de apertura, sino porque generalmente ayudan a mantener la hoja mucho más centrada y mucho más estable. Es mucho más difícil que, estando la hoja abierta o cerrada, llegue a torcerse o a no tener un centrado bueno. Y bien, además de los rodamientos y las cachas de plástico, tiene un bloqueo tipo liner lock, lo cual es bastante raro de ver en este tipo de navaja o en este sector de navaja. Siguiendo también podemos ver que tiene un refuerzo interno metálico, un espaciador metálico dentro de la cacha de plástico para darle más rigidez. Y por último, un agujero para el cordón fiador y otro separador de plástico. También he de mencionar que el tema de la construcción es bastante gracioso, únicamente con 2 tornillos, un punto muy a favor de esta marca o de esta navaja. El diseño me parece como mínimo bueno, si acaso diría excelente. Un punto en contra sería el tema del grosor de hoja, que para este tamaño, este ancho de hoja y esta longitud de hoja quizá no sea la mejor opción para, digamos, ofrecer un corte cómodo, pero por otra parte hace que sea, digamos, una hoja más robusta. Y bien, pese a la suciedad, y bien, ahora que la hemos limpiado un poco, vemos que el desbaste es precioso, muy preciso, bien hecho. Algunas veces en estos casos no suele ser así, suele ser un desbaste inferior, la hoja suele estar descentrada, o más bien el desbaste de la hoja suele estar descentrado, y este no parece ser el caso. Bien, por último vamos a ver el filo de fábrica. Vemos que es bueno o como mínimo decente. Vamos a ver si pudiese cortar papel de periódico. Vemos que más bien no, o quizás sí, pero no demasiado bien. Sea como sea, en el futuro afilaremos esta navaja y el corte debería ser muy superior. Y por último, por ir concluyendo, la verdad es que teniendo en cuenta todas las características que ofrece esta pequeña navaja por el precio de alrededor de unos 10 euros, la verdad es que me parece una buena alternativa para regalar. Yo este tipo de navaja o este estilo de navaja, digamos, de llavero, no necesariamente lo considero muy útil, no por otra cosa, sino porque, quiero decir, existiendo las Victorinox Classic, ¿por qué irías a querer algo así? Generalmente prefiero
esta clase de navaja de llavero. Esta clase de navaja es una navaja que me parece muchísimo más útil, sobre todo por el tema de la hoja, pese a que es mucho más estrecha, mucho más endeble y digamos mucho peor o mucho inferior, sí que es bastante fina y ofrece una buena capacidad de corte. Así que considero que todo ese mercado digamos que ya está monopolizado, por así decirlo, por las Victorinox. Aún así me gustan bastante todas las demás navajas de llavero, pero me gustan, digamos, porque me hacen gracia o las considero curiosas, no me gustan necesariamente por su utilidad. Lo dicho, considero que en cuanto a utilidad, Victorinox ya tiene el mercado. Así que, más allá, digamos, de la utilidad o de la gracia personal o el gusto personal que me puedan llegar a hacer, las veo como algo para regalar. Me parecen un regalo gracioso. Alguna vez que yo he recibido una navaja de este tamaño o de este estilo, me ha gustado bastante, me ha hecho bastante gracia, pese a no haberla usado nunca. Pues bien, compañeros, dejadme en los comentarios vuestras opiniones acerca de esta navaja, dejadme en los comentarios a ver si la tenéis, si la habéis estado usando, o acerca del concepto de las navajas de llavero, a ver qué os parece. Y bien, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado os invito a darle al botón de me gusta y suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo.